Vamos a dar la palabra a Laura Tejero ya inmediatamente. Y yo también le voy a hacer alguna pregunta, Laura, ¿eh? Prepárate, que las tuyas también tienen su aquel. Atención, a ver, Laura, a ver, por 5 pesetas, no, espera, a ver, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles son los principales retos y las propuestas de futuro? ¿Vale? Vamos a hacer un poco de perspectiva. Del lenguaje inclusivo en Amnistía Internacional como movimiento. ¿Has entendido la pregunta? Sí, Irene, muchísimas gracias. A Voy a ti. intentar responder a la pregunta. De nuevo, como Laura, me he traído un PowerPoint de apoyo eh, para responder de la mejor manera posible a las preguntas que nos lanzó Irene en su momento y que nos lanza ahora, pero también porque yo tengo tendencia a irme por las ramas, así que voy a intentar que el PowerPoint me sirva para no comerme más tiempo del necesario. Pero antes de empezar, nada, agradeceros de nuevo la invitación. Como comentaba Laura, para nosotras es un placer poder sumarnos a espacios como este y tener la oportunidad de conoceros mejor y de saber un poco también qué cosas estáis haciendo en las secciones y bueno, tener la oportunidad de compartir un poquito del trabajo que hacemos. Pero bueno, lo más interesante va a ser sin duda la parte de preguntas y de debates, porque estoy segura de que bueno, hay mucho también seguro que podemos aprender de vuestra experiencia. Y ya he tenido la suerte además de sumarme a alguna reunión de la red de activismo y la red de género en el pasado y ha sido siempre un disfrute, así que gracias por contar con nosotras hoy. Voy a compartir también mi pantalla para que veáis la presentación de PowerPoint, espero que funcione bien. No sé si ya la estáis viendo, espero que así sea. Sí, se ve. Sí, fenomenal. Voy a ver si haciendo esto. Vale, entiendo que se sigue viendo, fenómeno. Bueno, pues siguiendo un poco las preguntas que plantea Irene y también un poco continuando lo que ya comentaban Isabel y Laura, la intención de mi presentación, para no repetirnos tampoco, y teniendo en cuenta que yo no soy lingüista como tal, soy antropóloga, no conozco tan bien las estrategias en sí, o a lo mejor las conozco bien, pero no tengo la misma facilidad para explicarlas. Pero bueno, lo que sí puedo compartir con vosotras y vosotros es un poco el trabajo más general que hemos estado haciendo desde el Centro de Lenguas en términos de cómo fomentar el uso de un lenguaje inclusivo en Amnistía Internacional en las distintas instancias, de alguna manera, ¿no? Nosotras trabajamos como un programa que forma parte del Secretariado Internacional, pero bueno, la especificidad del rol que yo cumplo, como comentaba Irene, me ha dado la oportunidad y el grandísimo privilegio de poder trabajar mano a mano con grupos de jóvenes activistas, poder trabajar con muchas compañeras, compañeros y compañeres de distintos programas del Secretariado Internacional, de las oficinas regionales, también colegas de las distintas secciones de Amnistía, personas que participan activamente en los espacios de gobernanza a nivel global. Así que, bueno, bebiendo un poco de todo ese insumo, ¿no? de las experiencias que he podido conocer y siguiendo y continuando también el trabajo bueno, pues que venimos haciendo en el LRC, pero también como comentabais, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo no es nuevo para vosotras en la sección, es un tema que venís trabajando desde hace mucho tiempo. De la misma manera, en el Centro de Lenguas, yo diría que casi desde que se empieza a traducir la cuestión del lenguaje inclusivo ha sido un motivo bueno, de preocupación, sobre todo por querer hacerlo bien, ¿no? Yo creo que especialmente, dado el tipo de textos, ¿no? y de información que manejamos, es especialmente importante que el enfoque del lenguaje inclusivo esté incorporado, ¿no? en nuestro trabajo. Entonces, bebiendo un poco de todas esas experiencias y bueno, trabajo directo que hemos hecho con Irene, que llevamos viéndonos muchos años ya, por suerte, y esperemos que sean muchos más. Pero bueno, en enero del 2019 sí se tomó una decisión a nivel interno en el Centro de Lenguas de establecer una línea concreta de trabajo con el objetivo, ¿no? como os pongo en la presentación, de contribuir a la integración de la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad
a través del desarrollo de un enfoque de lenguaje inclusivo tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Recogiendo un poco todas esas experiencias, pero también muchas de las preocupaciones que estaban muy presentes en enero del 2019 y que, como imaginaréis, siguen estando sobre la mesa a día de hoy, ¿no? Porque tampoco hay soluciones fáciles ni un recetario, ¿no? Como ya venimos diciendo, que sirva para todas las ocasiones y sobre todo para todos los idiomas, ¿no? Siendo una organización multilingüe y global como la que somos. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de lenguaje inclusivo a nivel interno o en términos de nuestra comunicación interna, nos queremos referir sobre todo a muchas de las acciones y actividades que hemos querido impulsar y a las que hemos querido contribuir desde el Centro de Lenguas para reforzar, ¿no?, todo el trabajo existente para crear ambientes de trabajo y espacios de activismo también que sean seguros e inclusivos, donde todas las personas se sientan respetadas y valoradas cuando se las nombra, cuando nos referimos a ellas, y que ese respeto, ¿no?, y esté por encima de cualquier posible diferencia que exista específicamente cuando hablamos, ¿no?, sobre identidades de género e identidades sexuales. La intención, ¿no?, de alguna manera era poder contribuir a mejorar, si queremos, ¿no?, la cultura de la organización en ese sentido, ¿no? Os he puesto un pequeño diagrama ahí, perdonad porque está en inglés y he perdido la versión editable, pero intentaré traducirlo al español para cuando os compartamos la presentación. Pero bueno, como que incluye un poquito de cómo entendemos, ¿no?, que ese cambio a nivel interno contribuye también en última instancia a un cambio a nivel externo en términos de cómo la sociedad, las organizaciones con las que trabajamos, las personas activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no?, perciben Amnistía Internacional, ¿no? Y hacer también de alguna manera el lenguaje inclusivo una marca identitaria del movimiento y seguir desarrollando acciones y actividades orientadas a reforzar nuestra capacidad comunicativa y sobre todo a ser capaces también de llegar a nuevas y más diversas audiencias, ¿no? Que hablaré de eso un poquito más adelante. Irene me preguntaba un poco sobre las iniciativas que ya hemos lanzado desde el LRC. Estos últimos años hemos hecho muchas cosas, posiblemente menos de las que nos gustarían, porque bueno, el trabajo operativo en el área, ¿no?, de Laura, que es la traducción, y en la mía, que es la interpretación, a veces nos impide, ¿no?, tomarnos el tiempo necesario para reflexionar y pensar y poder elaborar propuestas y estrategias de una manera más pausada, digamos. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de contribuir a mucho del trabajo que se venía produciendo desde otras instancias del movimiento, ¿no?, un poco desde nuestra experticia, si queremos, en términos lingüísticos, y también impulsar algunas iniciativas más propias, ¿no? Un ejemplo podría ser esta guía que veis en pantalla. Hemos intentado, ¿no?, de la misma manera, todo el trabajo que habéis hecho en la sección para producir esta guía de lenguaje y comunicación género inclusiva. Ha habido iniciativas parecidas en paralelo, algunas impulsadas desde el Secretariado Internacional, y esta, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante, que es una guía muy breve que incluye directrices para el uso de un lenguaje transinclusivo. Es decir, cuando trabajamos en proyectos o campañas específicas para la defensa de los derechos de las personas trans, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en términos de la comunicación y del lenguaje que utilizamos, ¿no? Es una guía que de hecho está disponible en español, perdonad porque veo que he cometido un error en el PowerPoint, pero está disponible en inglés, francés y español. La realizamos en colaboración con compañeras del área de campañas en el secretariado, pero también con integrantes de la red interna Prisma, que es una red muy interesante, un grupo de personas LGTB que también trabajan, ¿no?, como personal del SI. Otras iniciativas, por ejemplo, y esto es posiblemente muy específico, ¿no?, del trabajo lingüístico, la creación y apoyo en el desarrollo de glosarios internos multilingües, porque es importante también de alguna manera ser capaces de garantizar una cierta consistencia a través de nuestros distintos idiomas de trabajo cuando abordamos cuestiones relacionadas con género y diversidad. Os traigo ahí varios ejemplos. Uno muy interesante, por ejemplo, es una base de datos terminológica que creó nuestro compañero Julián,
junto con Lucho, 2 compañeros que trabajan desde la oficina de Madrid también, para hacer un glosario específico de terminología sobre cuestiones relacionadas con el derecho de las personas con discapacidad. ¿Cómo nombramos esa realidad? ¿Cómo lo hacemos en español, pero también cómo lo hacemos en inglés, cómo lo hacemos en árabe? Y asegurar que somos efectivamente consistentes cuando nos referimos a ese tipo de realidad o cuando desarrollamos materiales de campañas, independientemente de cuál es el idioma en el que se origine, ¿no? Hemos hecho también muchos glosarios internos para las intérpretes, las y los intérpretes que nos apoyan, con eventos públicos y con reuniones internas, ¿no? Que serían de alguna manera los traductores y las traductoras que hacen todo el trabajo hablado. Seguro que habéis tenido experiencia, ¿no? En el pasado, cuando nos juntamos de verles en las cabinas, ¿no? En el fondo de la sala, pues muy importante también, ¿no? Facilitarles glosarios para que sepan específicamente si estamos trabajando en un evento relacionado con temas de derechos de las mujeres, con temas relacionados con trabajo sexual, cuando hacemos trabajo específico con activistas jóvenes, también, ¿no? Crear unas bases mínimas de cómo vamos a referirnos a ese tipo de realidades y cómo lo vamos a hacer nuevamente en los distintos idiomas de trabajo de la organización. Contamos, por suerte, con una base de datos terminológica en Amnistía, que es iMultiterm, que vamos constantemente alimentando para que, bueno, pues, la creación de estos glosarios sea también lo más fácil posible y sobre todo también para mantenerla actualizada, porque el lenguaje, ¿no? Como comentaba Isabel, está en constante cambio y hay muchas cosas que hemos conseguido, pero muchas cosas que siguen estando en movimiento, términos que se van bueno, pues se dejan de utilizar, términos que se incorporan, fórmulas que se van repensando también. Entonces, bueno, pues tenemos, ¿no? Esa base de datos que desde luego facilita mucho el trabajo de las personas a nivel interno en el LRC, pero también de compañeros y compañeras de otros programas y equipos. Otra de las iniciativas que hemos hecho es asesorar y apoyar directamente a proyectos e iniciativas impulsados por como decía, equipos del SI, pero también desde las oficinas regionales, muy importante desde las secciones, ¿no? Yo hay proyectos a los que les tengo especial cariño por lo que me han permitido aprender también. Uno de ellos es el proyecto Diverses, que es un proyecto que bueno, pues se ha creado en las Américas a través del impulso de 4 secciones, Amnistía Venezuela, Amnistía Puerto Rico, Amnistía Paraguay y Chile, y es un proyecto para intentar sensibilizar a la población de la región y de los distintos países, ¿no? Sobre la realidad de las personas LGTB y sobre sus derechos, ¿no? Y la necesidad de defenderlos. Entonces hemos colaborado mucho con las compañeras y compañeros facilitándoles asesoramiento en temas de lenguaje inclusivo, editando textos que han producido para asegurar que lingüísticamente el uso de una u otra fórmula es correcta y bueno, como os digo, un proceso de aprendizaje en cualquier caso desde y hacia las 2 partes. Otro proyecto muy interesante que lanzamos el año pasado es un cuaderno que hicimos con activistas jóvenes, muy interesante porque se creó un comité redactor donde había presencia de activistas jóvenes de distintas secciones de Amnistía que hablaban distintos idiomas. El documento finalmente se ha producido y está disponible en inglés, francés y español. Y bueno, una de las preocupaciones de muchas de estas personas jóvenes era la cuestión del lenguaje inclusivo. En muchos casos, porque tenemos compañeros en este caso que son personas no binarias y que sentían que de alguna manera el lenguaje que estábamos utilizando en el movimiento muchas veces no les incluía debidamente y luego también porque hay bueno, pues una preocupación sincera por intentar expresarnos mejor y aprender también, ¿no? Fórmulas para nombrar la realidad de una manera diferente y en última instancia ser capaces de construir una realidad diferente también a través del lenguaje, ¿no? Muy interesante, el documento está a vuestra disposición. Si alguien tiene curiosidad, lo podéis descargar directamente desde la web. Hay un capítulo específico sobre el lenguaje inclusivo, pero a colación de este trabajo se desarrollaron también infografías y materiales que se han compartido en redes sociales, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo, ¿no? De todo unas infografías sobre el tema de los pronombres, ¿no?
parten de la premisa, ¿no?, en este documento de no intentes adivinar los pronombres de compañeros, compañeras y compañeres, pregunta, haz natural el hecho de preguntar, porque puede ser efectivamente que una persona que a primera vista crees que es una persona que se puede identificar como mujer, a lo mejor no se identifica como mujer, y el pronombre para utilizar para referirte a esa persona debería de ser otro, ¿no? Entonces, bueno, pues son infografías que se han compartido en redes sociales y que un poco por el feedback que hemos recibido están siendo de grandísima utilidad, ¿no?, en el trabajo en espacios concretos de activismo. Otra iniciativa muy importante, Laura hacía mención a la cuestión del lenguaje hablado, que es un poco con el área que trabajo yo más, porque coordino servicios de interpretación. Nuevamente, lo que hemos intentado hacer desde el LRC es apoyar con nuestro trabajo a la creación de espacios de encuentro, de reunión y también de toma de decisiones en los espacios de gobernanza interna que sean más seguros e inclusivos para todas, todos y todes, ¿no? Nuevamente, formando al equipo de intérpretes que nos apoya cuando son reuniones multilingües, pero también un ejemplo muy concreto es esta guía específica que hemos desarrollado y que se ha empezado a utilizar en algunas reuniones internas de Amnistía, que se cuelga en la sala el hecho de preguntar por los pronombres y se crean unas etiquetas con el pronombre y la persona, según llega a la sala, coge la etiqueta con el pronombre con el que se identifica y se la pone. Y facilita mucho más poder, ¿no?, relacionarnos con personas, como decimos, que pueden no identificarse con el género que a priori entendemos que es el género con el que se identifican, ¿no? Yo os traigo aquí el ejemplo del formato de las pegatinas, que si a alguien le interesa para poder utilizarlas en alguna reunión interna vuestra, nos avisáis, Irene tiene el contacto y por supuesto felices de poder compartirlas. Y luego, muy interesante, y esto ya voy a los retos, y perdonad porque veo que yo también voy a utilizar más tiempo del que debería, así que voy a ir, me voy a poner así un poco como en sprint, pero claro, todo este trabajo que hemos venido haciendo estos años nos ha permitido también de alguna manera mapear las prácticas lingüísticas y estrategias que hay, ¿no?, en el movimiento cuando nos referimos a la cuestión del lenguaje inclusivo. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que hay una multiplicidad de prácticas, porque hay muchas maneras de entender la cuestión del lenguaje inclusivo y porque, como decíamos, no hay recetas que sirvan para todo, ¿no? Y es cierto que si vemos, ahora os voy a traer un pequeño ejemplo, vemos, por ejemplo, cómo nos comunicamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en algunas de nuestras páginas web, no siempre somos consistentes en términos de cómo nos comunicamos a nivel interno también cuando enviamos emails o cuando organizamos reuniones, pero también cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Porque a lo mejor las compañeras en Amnistía Argentina han optado por una fórmula de lenguaje inclusivo que no es exactamente la misma por la que podéis haber optado o por la que adoptáis de manera más frecuente en la sección española, ¿no? Vemos también evidentemente que hay diferencias en términos, por supuesto, del tipo de documento, del canal de comunicación y de las audiencias, ¿no? Ya lo comentaba Laura, no es lo mismo escribir un texto administrativo o periodístico y el margen de maniobra, si queremos, que tenemos en ese tipo de textos, que cuando escribimos una infografía o una comunicación muy breve en redes sociales, ¿no? Porque nuestra audiencia no es la misma, porque puede haber efectivamente problemas de legibilidad dependiendo del tipo de fórmula de lenguaje inclusivo que utilicemos, ¿no? Y vemos nuevamente que hay diferencias importantes a ese respecto. Y claro, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando pensamos estas diferencias? Porque parecería, bueno, pues creamos una guía para todas, ¿no? Las secciones de habla hispana y problema solucionado. Bueno, cada sección tiene sus prioridades, tiene proyectos y campañas que son más importantes que otras y sabemos que tenemos, ¿no?, una estrategia y unas prioridades a nivel global, pero luego la manera en la que las localizamos en nuestras respectivas secciones y en nuestros respectivos contextos no es siempre la misma, ¿no? Entonces, tenemos prioridades diferentes en las secciones y tenemos también una diversidad en términos de contextos. El enfoque a nivel de lenguaje inclusivo en España, posiblemente los debates a día de hoy no son los mismos que están ocurriendo en Argentina, donde, por ejemplo, por lo que hemos podido ver y por lo que nos cuentan las compañeras, el uso de la fórmula de la E y del lenguaje no binario está mucho más extendido, ¿no? Y luego, muy cierto, y esto hay que reconocerlo, que hay una ausencia de una línea política interna clara a nivel global sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje inclusivo. No hay una política interna sobre el lenguaje inclusivo y no hay tampoco una directriz que
todas, todos y todes tengamos que seguir, ¿no? Y eso, por supuesto, pues da lugar a esa diversidad. Y muy rápidamente, en un minuto, os traía aquí unos ejemplos para que veáis esa diversidad, ¿no? En Amnistía Puerto Rico, por ejemplo, en redes sociales utilizan mucho la X, es lo mismo en el caso de Perú. En Argentina vemos que hay veces que utilizan ya la fórmula de la E. Si tomo, por ejemplo, prestado algunos de vuestros tweets en Amnistía Internacional Madrid, veo que desdobláis utilizando el femenino primero, todas y todos. En el caso de otro tweet, utilizabais nosotras la barra y el os, ¿no? Comentábamos que a veces el lenguaje más informal, el uso de la barra, pues también puede funcionar, ¿no? Voy a pasar muy rápido, pero os compartiremos el PowerPoint para que tengáis acceso a todo, por no comerme mucho más tiempo del debate. Aquí más ejemplos. Hay iniciativas muy interesantes. Las compañeras de Amnistía Argentina, de hecho, han hecho incluso un podcast que está disponible en Spotify sobre tema de lenguaje inclusivo, porque es una preocupación muy importante para la sección allá. Al que también podéis acceder si queréis. Y luego, ahora sí, en un minuto, teniendo todo esto en cuenta y estos retos, ¿no? Que son, bueno, pues fundamentales y están muy presentes, ¿qué es lo que queremos proponer desde el LRC? ¿No? Teniendo muy presente el nuevo marco estratégico global al que ya hacía referencia Irene al principio y un poco todos los planes de acción que están ahora en desarrollo para hacer de Amnistía un movimiento verdaderamente antirracista, antisexista, inclusivo y diverso, ¿no? Que sabemos que es un tema que está ahora mismo muy en el debate, ¿no? A nivel global, pero también en muchas secciones, ¿no? Queremos efectivamente seguir contribuyendo a poner el lenguaje inclusivo en el centro de nuestra cultura y seguir ampliando esfuerzos también para abordar las dinámicas de poder en torno al lenguaje que están presentes en nuestro movimiento. Lo voy a dejar ahí porque eso sé que puede dar lugar a debates. Si tenéis más interés lo respondemos luego. Ideas que se nos ocurren y que nos gustaría lanzar, crear grupos de trabajo y encuentros de espacios de encuentro y debate, como el que estamos teniendo ahora, pero trayendo a compañeras de distintas secciones, personas de grupos de activismo, colegas de programas del SI, y poder armar estos grupos de trabajo y de debate por idiomas para que podamos poner en común experiencias desde distintas instancias del movimiento, sin una guía previa. Crear un espacio de debate y poder crear una suerte de terreno común de entendimiento, que entendemos que es lo que necesitamos también como movimiento. Por supuesto, contribuir y seguir contribuyendo a proyectos específicos y líneas de trabajo transversales sobre género, diversidad e interseccionalidad. Por supuesto, encantadísimas de seguir colaborando con vosotras en la sección a ese respecto. Continuar desarrollando guías internas que puedan ser útiles y muy específicamente, que es la parte en la que esperamos poder centrarnos, ¿no? Con más detalle, desarrollar materiales formativos y organizar talleres y seminarios web que estén también a vuestra disposición. Con intención además de repensar el lenguaje inclusivo más allá del tema del los y el las y el les, ¿no? Y poder también incluir áreas específicas de formación y espacios de debate sobre temas de lenguaje y discapacidad, también repensar el lenguaje inclusivo desde la lente de la cuestión de la raza y la exclusión de clase, bueno, cómo nombramos, ¿no? La raza. En inglés, por ejemplo, hemos tenido mucho debate, black va en mayúscula, white debería de ir en mayúscula o no, ¿no? Son debates y es importante porque al final son documentos que se van a hacer públicos, ¿no? Y que dicen mucho de quién somos como organización y como movimiento. Otro tema, por ejemplo, cómo narramos el sufrimiento, ¿no? Cuando trabajamos con testimonios, si hablamos de víctimas, si hablamos de supervivientes, ¿no? Cuestiones que son un poquito más delicadas, pero que sin duda entendemos que puede ser interesante también trabajar y poner en común. Disculpas de nuevo, claramente las dos Lauras no sabemos gestionar los tiempos, pero bueno, gracias en cualquier caso. Tenemos todavía cerca de 40 minutos para el debate. Os compartiremos las presentaciones y ahí os dejo también el email para quien quiera ponerse en contacto. Será un placer. Gracias de nuevo y dejo de compartir ahora. Mil gracias, Laura. Sí que has hecho un esfuerzo, así que te lo agradecemos un montón. Y ha sido pues súper interesante, tanto las iniciativas como esa visión de futuro, como esa diversidad que también hay dentro del movimiento que tenemos que tener en cuenta y que puede ser también muy enriquecedor cualquier iniciativa en este sentido.